Buenos días, les saluda el licenciado Algalobo Fernández José. El seminario que me toca exponer es valoración de las displasias celulares en sangre periférica y sus diversas propuestas. Tenemos como nuestro docente al doctor Abelino Cayupe Paul, que dicta la segunda especialidad en hematología de la Universidad Norbert Wiener. Dentro de la serie granulocítica o serie blanca, contamos con basófilos, eosinófilos, neutrófilos, los linfocitos y monocitos. La serie roja contamos con los eritrocitos, y la serie plaquetaria o trombocitos son las plaquetas, ¿no? Entonces entramos a la parte de anomalías o aberrantes. Tenemos entre ellos los basófilos de hipercementación. Un granulocito basófilo anormal tiene 2 a 3 cementados. A menudo el núcleo es difícil de ver debido a la gruesa granulación. La hipercementación suele deberse a una carencia del ácido fólico o vitamina B12, pero también puede observarse en los síndromes mielodisplásicos y las leucemias mielocrónicas o debido a medicamentos como hidroxiuria. De ahí tenemos basófilos hipogranulación. Por hipogranulación se entiende la presencia reducida de granulación. Esto puede ser una manifestación de displasia, pero como los gránulos de granulocítico basófilo son muy sensibles al lavado y al medio de tinción, se ve más a menudo como un artefacto. Sin embargo, si el núcleo también es anormal, es más probable que se trate de una displasia. Ahora, dentro de los blastos tenemos los bastones de Auer o varillas. Los bastones de Auer son inclusiones citoplasmáticas de color rojo o rosado en forma de bastón, que solo se producen en las células del linaje mieloide. Surgen de la agregación de proteínas lisosomales. Los bastones de Auer se asocian con mayor frecuencia en las leucemias mieloagudas y las leucemias proliferativas agudas, pero también pueden aparecer en los síndromes mielodisplásicos y en las leucemias mielomonocíticas crónicas. Los bastones de Auer son invariablemente malignos. Ahora, dentro de las anomalías de los blastos tenemos también los bilobular. Por lo general, el núcleo es una blástula, tiene forma redonda y dependiente de la línea celular. Se producen cambios de forma del núcleo como la maduración. Sin embargo, en la leucemia mieloide aguda aparecen núcleos bilobulares. Esta anomalía suele asociarse a la leucemia promielocítica aguda, en cuyo caso suele denominarse alas de ángel. Otra de las anomalías en los blastos son los nucleolos. Un núcleo es
un claro blanco y redondo dentro del núcleo de una célula. Y tiene un aspecto similar al de una vesícula o ampolla. A veces el núcleo se describe como un ojo. El núcleo tiene componentes para la producción de ribosomas. El hallazgo de nucleolos es un signo de inmadurez celular y por tanto, en cierto sentido, es apropiado para una célula blástica. Los blastos suelen presentarse uno o dos nucleolos, pero también pueden estar completamente ausentes. Así en una célula sin nucleolo pueden seguir siendo un blasto. Otra de las anomalías que presentan los blastos es la pseudo Chidiac-Higashi. Los gránulos de la pseudo Chidiac-Higashi son grandes inclusiones citoplasmáticas eosinofilia que aparecen en casos poco frecuentes en las leucemias mieloide aguda o crónicas, o también en síndromes mielodisplásicos. En casos extremadamente raros también pueden encontrarse en la leucemia linfoblástica aguda. Los gránulos se denominan pseudo porque son morfológicamente muy similares a las que se encuentran en el síndrome hereditario del Chidiac-Higashi. Se han realizado relativamente pocas investigaciones fundamentales sobre el origen de los gránulos, pero es probable que se formen por fusión de gránulos más pequeños similares a los bastones de Auer. Dentro de la serie blanca tenemos los eosinófilos. Eosinófilos hipersegmentados. Un granulocito eosinófilo normal tiene de 2 a 3 segmentaciones nucleares. La hipersegmentación se produce debido a un cambio en el metabolismo de la célula, por ejemplo, por activación de parásitos o la eosinofilia, o por medicación o falta de materiales como vitamina B12 y ácido fólico. Ahora vamos a entrar ya a la serie roja. Tenemos los eritrocitos de aglutinación. La aglutinación de eritrocitos se debe a la presencia de anticuerpos de IgM que reaccionan de forma cruzada con los propios eritrocitos. Suelen ser los denominados anticuerpos fríos, porque reaccionan a temperaturas inferiores a 37 grados. Estos anticuerpos pueden surgir durante la respuesta a infecciones víricas o bacterianas. Por ejemplo, el Epstein-Barr o Citoplasma pneumoniae, o en otros trastornos linfoproliferativos. Estos anticuerpos pueden provocar hemólisis intravascular. En este caso se habla de enfermedad de aglutinina fría. La aglutinación provoca una falsa disminución del recuento de eritrocitos
y un aumento del BCM, porque los eritrocitos múltiples se encuentran como una sola célula. La aglutinación no tiene ningún efecto sobre la hemoglobina mediana, porque los eritrocitos se lisan en esta medición, debido al que el MCH y el MCHC se calculan a partir de estos parámetros. Serán falsamente elevados. Una solución a esta interferencia es asegurarse de que el material no se enfríe hasta que se mida. Otra de las anomalías que encontramos en los eritrocitos es el basófilo punteado o punteado basófilo, o eritrocitos punteados. Los eritrocitos con punteado basófilo contienen muchas inclusiones pequeñas y oscuras. Estas punteaduras son el resultado residual de la agregación de material ribosómico ARN y son consecuencia de un eritropoiesis ineficaz. El punteado basófilo se produce en enfermedades con un elevado recambio eritrocitario, como las hemoglobinopatías, así como en enfermedades hepáticas y en intoxicaciones con metales pesados como plomo, arsénico, zinc y mercurio. La deficiencia o inhibición en la enzima piridina 5 y la nucleotidasa provoca un punteado basófilo prominente. Esta enzima desempeña un papel importante en la degradación del ARN y puede ser inhibida, por ejemplo, por el plomo. Otra de las anomalías o aberraciones de los eritrocitos son las células mordidas. Las células mordidas son eritrocitos con una o más excesiones circulantes que surgen tras la eliminación de la hemoglobina inestable del eritrocito durante el paso del vaso. La hemoglobina inestable puede producirse en condiciones como la deficiencia de la G6PD, las hemoglobinopatías, el uso de medicamentos. Los daños mecánicos en los eritrocitos pueden dar lugar a eritrocitos que tienen la misma forma de una célula mordida. Formalmente, una célula mordida no es un esquistocito, porque la causa es diferente. Sin embargo, en muchos casos las células mordidas se cuentan simplemente como esquistocitos. Tenemos los eritrocitos difórmicos. Se habla de diformismo cuando están presentes dos poblaciones de eritrocitos claramente distinguibles. En el hemocitómetro esto suele manifestarse como un aumento del RDW y a veces incluso puede verse dos picos separados en el canal de impedancia. La causa más común en la transfusión de eritrocitos normocíticos y normocrómicos de un donante a un paciente
con deficiencia grave de hierro, en la que la población del paciente es microcítica e hipocrómica. Otra causa de la hemólisis intravascular, como en la coagulación intravascular difusa o en quemaduras graves, en la que se genera eritrocitos microcíticos, hipocrómicos o fragmentocitos. Eritrocitos esquinocitos, o también otros los consideran como esquinocitos, acantoncitos, eritrocitos y crenocitos. Están ahí en esa línea. Los esquinocitos son eritrocitos con múltiples protuberancias debidas a la ruptura de la membrana celular. Formalmente se distinguen entre equinocitos, que es de 10 a 30 protuberancias regularmente, los acantoncitos menor a 20 protuberancias irregulares y puntiagudas, pero esto suele ser muy difícil en la práctica. Sin embargo, su etiología es diferente. Los acantoncitos surgen por un aumento de la captación de colesterol en la membrana, que pueden observarse en las alteraciones del metabolismo lípido. Los equinocitos pueden deberse a un secado demasiado lento de un frotis sanguíneo o a una exposición prolongada al ECTA, o a un artefacto fisiológico del gradiente osmótico. Los equinocitos. Acá también están los acantoncitos, los eritrocitos y los crenocitos. Bueno, y dentro de ellos tenemos también, como les mencioné más anterior, dentro de los equinocitos están los acantoncitos, los eritrocitos y los crenocitos. Bueno, ahora pasamos células en forma de ampolla o excentrocito. Excentrocito, precarocito o célula meostática, célula de charco. Muchas de estos, mientras que los eritrocitos normales tienen una expansión central, los excéntricos tienen una expansión periférica. Esto se debe a un daño en la hemoglobina que hace que las moléculas de la hemoglobina se contraigan hacia un lado. Este daño suele deberse a estrés asociado a la presencia de células que pueden esto tiene que ver mucho también con enfermedades graves de la deficiencia de la G6PD, que es un aumento de la concentración de la metahemoglobina. Otro nombre para esta anomalía es la célula de brillo blanco. Se asemeja a una ampolla, o prequeratocito
La parte vacía de la célula se elimina en el vaso, dejando tras de sí una célula mordida o queratocito. Ahora tenemos los eritrocitos esquistocitos. Los esquistocitos o fragmentocitos son eritrocitos rotos a causa de una tensión mecánica que puede producirse, por ejemplo, por coagulación intravascular, en la que los eritrocitos son cortados por hilos de fibrina. Otras causas que pueden ser las válvulas cardíacas prostésicas, la circulación extracorpórea o la diálisis o las quemaduras. Los esquistocitos también tenemos fragmentocitos, células casco. Los esquistocitos también pueden observarse en trastornos del citoesqueleto del eritrocito, por ejemplo, el piropoiquilocitosis, o cuando los eritrocitos son relativamente frágiles debido a la insuficiencia de nutrientes, como la deficiencia de hierro. Cuando se observan tanto fragmentocitos como una trombocitopenia, hay que tener presente el síndrome de púrpura trombocitopénica trombótica. Eritrocitos de pseudoaglutinación. Se denomina pseudoaglutinación al fenómeno en el que los eritrocitos se colocan planos unos contra otros, a diferencia de la aglutinación verdadera. Las células individuales siguen siendo fácilmente distinguibles. Estas aglutinaciones se producen por un exceso de proteínas en el plasma. Reduce la repulsión mutua de los eritrocitos. Esto es lo que ocurre en realidad durante la medición de la velocidad de segmentación. Pseudoaglutinación es sinónimo de formación de Rawleux. Eritrocitos células fantasmas. Es otra anomalía de los eritrocitos. Las células fantasmas son eritrocitos microcíticos translúcidos que se forman durante la hemólisis intravascular debido a la degradación de la membrana, por ejemplo, debido al estrés oxidativo o a la degradación por la toxina alfa de la bacteria Clostridium pharyngitis. El color claro se debe a la hemoglobina que se escapa de la célula. Al microscopio pasan fácilmente desapercibidas. Otra de las anomalías es los eritrocitos de Howell-Holly. Los cuerpos de Howell-Holly son restos nucleares del ADN. Normalmente solo se observa uno por eritrocito. Las inclusiones están claramente delimitadas y no deben confundirse con un trombocito situado debajo o encima del eritrocito. Normalmente los eritrocitos con un resto nuclear son eliminados por el vaso. Por lo tanto, su presencia puede inducir a un vaso inadecuado, reducido o completamente ausente en su función.
eritrocitos de hipocromasia. Los eritrocitos hipocromáticos son más pálidos de lo normal y presentan una palidez central mucho mayor. Esta anomalía del color se debe a una reducción de la síntesis de la hemoglobina, como ocurre por ejemplo en la ferropenia o en las hemoglobinopatías. La hipocromasia suele estar indicada para una MSHC reducida. Ahora tenemos eritrocitos macrocitos o sinónimo de megalocitos. Los macrocitos son eritrocitos anormalmente grandes que suelen ser consecuencia de una carencia de nutrientes como ácido fólico y la vitamina B12 de una reticulocitosis. Los macrocitos se observan en el recuento celular automatizado por un BCM elevado. Ahora tenemos eritrocitos Pappenheimer. Los cuerpos de Pappenheimer son grumos de hierro y pueden verse como inclusiones de color azul oscuro o púrpura. Son el resultado de una eritropoiesis ineficaz o del metabolismo del hierro, como en la anemia sideroblástica. Morfológicamente se distinguen de los corpúsculos de Howell-Holly, o sea, los fragmentos de ADN, por su número y forma. Los corpúsculos de Pappenheimer son irregulares y pueden presentarse varios a la vez, mientras que los corpúsculos de Howell-Holly suelen ser redondos. Están nítidamente circunscritos y a menudo se encuentran de forma singular. Ahora tenemos eritrocitos de policromasia. Policromasia es una de las anomalías también de los eritrocitos. La policromasia se refiere a la presencia de glóbulos rojos que tienen un tinte azul grisáceo, lo que indica que están en proceso de maduración. La policromasia suele observarse en enfermedades como la anemia hemolítica, la anemia megaloblástica y en la fase de recuperación tras una anemia ferropénica o pérdida de sangre. Existe una fuerte correlación entre policromasia y la eritrocitosis. Los eritrocitos de color gris azulado son eritrocitos, pero no todos los reticulocitos son necesariamente de color gris azulado. El recuento manual de reticulocitos es posible con azul de metileno o azul de cresilo brillante, entre otros, pero en la práctica moderna suele realizarse con un citómetro con tinción incorporada.
Otra de las anomalías de los eritrocitos tenemos los anillos de Cabo. Un anillo de Cabo es una estructura delgada y filiforme en un eritrocito en forma de anillo o del número 8. Esta inclusión es probablemente un resto del uso formado durante la división celular. Esta inclusión es probablemente un resto de la figura del uso formado durante la división celular. Encontrar estos anillos es poco frecuente y su presencia indica una eritropoiesis inadecuada o sobrecargada. Otra de las anomalías de los eritrocitos son las células diana o células objetivo. Las células diana surgen debido a un exceso relativo de la membrana sobre el volumen del eritrocito. Esto puede deberse a un aumento de la concentración del colesterol en la membrana debido a una enfermedad hepática o a un volumen excesivo por debajo del eritrocito debido a una hemoglobina baja. En vivo, las células dianas se asemejan a una campana de iglesia, pero durante el frotis, la parte celular de la campana se empuja hacia el centro, creando una punta gruesa en el centro. De ahí tenemos las esferocitosis o células esféricas. Los esferocitos o células zoericales son eritrocitos pequeños y de color oscuro, sin porción central pálida. Estas células surgen de una alteración de las proteínas de la membrana, por ejemplo, la fagocitosis parcial debido a la unión de anticuerpos. Tenemos la esferocitosis hereditaria y la transfusión de sangre. Los esferocitos, bueno, ya hablé de esferocitos, ahora vamos a los estamastocitos. Los estamastocitos o Cook cell, Nixocytec y los Still cell. Los eritrocitos con una parte central pálida en forma de boca o de hendidura que las asemeja a granos de café o a labios que se besan. Estas anomalías en la forma que se producen por un intercambio en la membrana celular o en la hemostasis iónica debido a trastornos lipídicos, defectos hereditarios, pH baja o medicación catiónica. Otra de las alteraciones en los eritrocitos tenemos las células falciformes o sinónimo de drepanocitos. Las células falciformes se observan en la anemia falciforme, un trastorno hereditario en el que se incorpora la variante de la hemoglobina
HbS de superficie y A baja del PO2. La HbS se polimeriza formando eritrocitos planos con protuberancias afiladas debido a la forma anormal y rígida. Estos eritrocitos pueden atascarse en los vasos sanguíneos, lo que puede causar dolor intenso e hipoxia en los pacientes. Las células de lágrima o dacrocitos. Los eritrocitos en forma de gota o de pera surgen debido a una deformidad localmente reducida a causa de las inclusiones o debido a una deformación irreversible durante el paso prolongado por el vaso. Ahora entramos a los linfocitos. Una de las anomalías de los linfocitos son los linfocitos binucleares. Los linfocitos binucleares con doble núcleo están muy asociados a la linfocitosis policlonal persistente de las células B. Esta afección, está probablemente causada por un tabaquismo intenso y prolongado. Dejar de fumar hace que los linfocitos anormales desaparezcan en muchos casos. Sin embargo, se desconoce el mecanismo exacto por qué se produce. Linfocitos de caparazón de tortuga son términos utilizados habitualmente para designar un patrón de cromatina sobremadurada en los linfocitos. El núcleo tiene una estructura gruesa con mancha e hilos blancos. Esta anomalía se observa con mayor frecuencia en la leucemia linfática crónica y solo tiene sentido cuando también existe una población monótona de linfocitos. Células pilosas o células peludas. Una célula pilosa es un linfocito anormal que se produce en la leucemia de células pilosas. Estas células anormales tienen un núcleo relativamente grande y ovalado y un citoplasma gris azulado con excrescencias irregulares peludas. Otra variante se parece más a un huevo frito con un núcleo central redondo y citoplasma pálido ensanchado. La protuberación vellosa también puede darse en linfocitos como artefacto en sangre vieja. En este caso, los linfocitos suelen ser de tamaño normal. Linfocitos cristales. Linfocitos con cristales en forma de varilla en el citoplasma. Con toda probabilidad, los cristales consisten en inmunoglobulinas y pueden aparecer en trastornos linfoproliferativos o infecciones muy graves en las que existe un defecto en la producción de anticuerpos. Linfocitos manchado
o desglose, o células de cesta, sombra de Gumpre. Cuando se hace un frotis de sangre, las células sufren cierto grado de tensión mecánica, que puede provocar la lisis de los leucocitos frágiles. En la mayoría de los casos se trata de linfocitos. En otras células a menudo todavía pueden reconocerse ciertas estructuras como los gránulos, mientras que en un linfocito embadurnado normalmente solo queda un núcleo embadurnado. Los leucocitos frágiles se giran por una fuerte activación, como en respuesta a una infección o debido a una producción inadecuada o precipitada de neoplasias malignas. En participar, las infecciones víricas agudas y las leucemias linfocíticas crónicas suelen caracterizarse por un grado numérico de linfocitos frágiles. Solo en este último caso se denomina también células en cesta o sombra de Gumpre. Sombra de Gumpre. Siempre las células manchadas dentro del contexto del portaobjetos encontrarás muchas células manchadas sin otros indicios de infección. Pueden ser de coherencia con una neoplasia maligna. También puedes tener en cuenta que la impresión de una población monocitaria puede pasar desapercibida cuando la mayoría de las células están manchadas. Tenemos otra de las anomalías dentro de los linfocitos, las células MOB o cuerpo de Russell. Una célula de MOB es una célula plasmática madura que produce una cantidad excesiva de inmunoglobulinas. Estos anticuerpos defectuosos se acumulan creando los llamados cuerpos de Russell, una agrupación de grandes inclusiones citoplasmáticas blancas. Las células de MOB pueden aparecer también en enfermedades benignas como malignas, ejemplo, infecciones y mielomas múltiples. Las inclusiones no deben confundirse con el linfocito de Burkitt, en el que los linfocitos afectados son mucho más jóvenes y las inclusiones suelen ser como un collar de perlas alrededor del núcleo. Linfocito plasmocitoide o inmunoblasto. Los linfocitos plasmocitoides son linfocitos reactivos atípicos que suelen observarse en infecciones graves como las provocadas por el virus de Epstein-Barr. Las células grandes tienen un núcleo grande con un patrón de cromatina cromatina gruesa y citoplasma azul oscuro. Junto al núcleo pueden observarse un brillo blanco como hub perinuclear. Es importante distinguir entre células plasmáticas y células plasmocitoides, ya que la presencia prominente de células plasmocitoides es relativamente inofensiva, mientras que el gran número de células plasmáticas es indicado de una neoplasia maligna. Ahora tenemos linfocitos reactivos, conjunto de formas atípicas que pueden adoptar los linfocitos en respuesta a virus, bacterias u otras formas de inflamación. Sin embargo, la presencia dominante de un tipo de anomalía
puede seguir siendo maligna. Hay que vigilar siempre la monotosidad y el respecto del hemograma en caja. Con infección o inflamación, otras líneas celulares también muestran signos de activación y la PCR o la velocidad de cementación puede estar elevada. La presencia clínica como fiebre, signos de infección también pueden influir. Los linfocitos como células de Sézary o células de Sézary o células de Luxner. Las células de Sézary son linfocitos T malignos, principalmente la CD4 y la CD8, que se observan en el síndrome de Sézary, una forma de linfoma cutáneo de células T. Esta enfermedad se manifiesta clínicamente en forma de una erupción roja realizada. Los linfocitos aberrantes tienen un núcleo irregular, característico con partes del núcleo plegadas unas sobre de otras, similares a las de los promonocitos. El plegamiento puede verse en forma de finas líneas que atraviesan el núcleo. Y los linfocitos con vacuolas. Las vacuolas son cavidades incoloras en forma de vejiga en el citoplasma. Los linfocitos no son células fagocíticas, por lo que encuentran vacuolas en ellos en menos regular que los neutrófilos y monocitos. Cuando casi todos los linfocitos muestran vacuolas, pueden haber un tratamiento metabólico o la enfermedad de Bacten. Sin embargo, ambos son bastante raros. A veces las vacuolas en los linfocitos son indicativas de una enfermedad linfoproliferativa. Ahora, dentro de la línea de los monocitos tenemos los eritrofagocitosis. Los eritrofagocitosis significa literalmente fagocitación de los eritrocitos, lo que se traduce en el encierro y descomposición de los eritrocitos por los monocitos. Este fenómeno se observa con relación poco frecuente en la sangre periférica, pero puede producirse en caso de inflamación grave, anemia hemolítica autoinmune o síndrome hemafagocítico. Monocitos con vacuolas. Las vacuolas son huecos incoloros con forma de vejiga en el citoplasma o en el núcleo de la célula y contiene material acumulado, o sea, los desechos. Las vacuolas son un signo de aumento de actividad metabólica o fagocítica. Las vacuolas también pueden formarse como artefactos en materia antigua del contacto con néctar. Las vacuolas son comunes en los monocitos. También se suelen encontrar algunos monocitos con vacuolas en individuos sanos.
Aquí también vamos a encontrar algunos microorganismos en las células, como la Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria gram negativa en forma de bastoncillo, que se encuentra principalmente en la boca, los intestinos, la piel de los humanos, y es una bacteria oportunista. De ahí también vamos a encontrar la Neisseria meningitis o meningococo. El meningococo es una bacteria aerobia gram negativa, especialmente conocida para causar meningitis o inflamación del cerebro, y el síndrome de Waterhouse, Friedreich, insuficiencia renal aguda. Esta causa solo se da en humanos y se encuentra en la garganta. Algunos individuos sanos no causan síntomas. Las Cainocitopaga canimorsus. La Cainocitopaga canimorsus es una bacteria gram negativa en forma de bastoncillo de aproximadamente de 1 a 3 micras de longitud. Es patógeno, es una bacteria comensal que se encuentra en la flora ginginal, normalmente de los caninos y felinos. Puede transformarse en diversos medios como mordedura, lamidos o la próxima de estos animales. El Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum causa el síndrome de paludismo tropicana, la forma más errática de paludismo con riesgo de complicaciones potencialmente mortales como el paludismo cerebral, insuficiencia renal, shock. Dado que a veces hay un número bajo de eritrocitos infectados, el parásito es fácil de no verlos en un frotis de sangre normal. Por ello, para aumentar la probabilidad de detectar el parásito, se utiliza la gota gruesa o PCR. El Plasmodium falciparum. El parásito Plasmodium vivax causa el síndrome de paludismo terciario, que se caracteriza por picos recurrentes de fiebre con escalofríos cada 48 horas. Ahora las alteraciones a nivel de los neutrófilos. Hay aglutinación. Una de las anomalías dentro de los neutrófilos es la aglutinación, la agregación de leucocitos inducido por ECTA. Es un fenómeno in vitro poco frecuente en el que los granulocitos en particular se agrupan. Como resultado pueden medirse un número de leucocitos falsamente reducido. Se desconoce el mecanismo exacto. Otra de las anomalías es el Alder-Reygi o anomalía de Alder. La anomalía de Alder-Reygi se caracteriza por una granulación aberrante de casi todos los granulocitos neutrófilos. Inicialmente esta anomalía se parece mucho a la granulación tóxica de la infección o la quimioterapia. Sin embargo, se caracteriza por la presencia de grupos de gránulos muy gruesos dispersos de forma no homogénea. Esta anomalía no es consecuencia de la inflamación, sino que es hereditaria. Existe una fuerte asociación con las enfermedades de apillamiento lisosomal y la enfermedad de Tay-Sachs.
Inclusiones azul-verde o cristal de inclusión o cristal Oak de Ice. Las inclusiones azul verdosas se observan en pacientes con daño tisular hipóxico extenso. Todavía se desconoce la composición exacta de estas inclusiones, pero la hipótesis incluye una combinación de lípidos, bilirrubina y lipofucsina. Parece existir una alta correlación entre las inclusiones y el daño hepático extenso, pero ahora también se describen en otros estados patológicos con daño tisular que no afectan principalmente al hígado. Coloquialmente, estas inclusiones también se denominan cristales de la muerte, pero debe subrayarse que su presencia no tiene ningún valor de pronóstico por sí sola. Neutrófilos con cuerpo de Doble. Los cuerpos de Doble son inclusiones ovaladas de color gris azulado en el citoplasma de los granulocitos neutrófilos. Probablemente los ribosomas agrupados suelen ser el resultado de una producción inadecuada o precipitada, como ocurre en las inflamaciones e infecciones. En consecuencia, se producen casi exclusivamente junto con la granulación tóxica. Apéndices o Drunsky. El núcleo de un neutrófilo o cementado puede presentar varias protuberancias. Una de las más conocidas es la baqueta, un pequeño fragmento nuclear de aproximadamente 1.5 micras conectado al resto del núcleo por un fino hilo. Este fragmento es de una cromosoma X inactivo. Solo se observan en mujeres. Neutrófilo hemozoína o pigmentación de la malaria. La hemozoína es una forma cristalizada del hemo y es producida por parasitosis que dirigen la hemoglobina, como el paludismo. Cuando el parásito descompone la hemoglobina, libera el hemo altamente reactivo y tóxico. Para evitar daños, el parásito cristaliza el hemo en hemoxina. Estos cristales pueden verse como inclusiones negras en los neutrófilos y también se denomina pigmentación de la malaria. Neutrófilos con Howell-Holly como las inclusiones de tipo Howell-Holly en los neutrófilos son fragmentos redondos y basófilos que pueden encontrarse en el citoplasma de los neutrófilos en la mayoría, pero también muy esporádicamente en los monocitos. Estos fragmentos nucleares son en cierto análogos a los cuerpos de Howell-Holly que se encuentran en los eritrocitos. Las inclusiones de tipo Howell-Holly son un signo de displasia y se han descrito
principalmente en pacientes tratando con inmunología antiviral, así como lo de síndrome mielodiplásicos. Suelen estar muy poco presentes, menor a un 5% de los neutrófilos. Neutrófilos de hipergranulación o granulación tóxicas. La hipergranulación o granulaciones tóxicas es un elemento del número de gránulos en el granulocito neutrófilo. A menudo los gránulos son de color púrpura oscuro. Este aumento se observa en caso de inflamación debidamente a daños. Una infección que puede ser bacteriana. También puede producirse un aumento de la granulación tras la administración de la GCS o quimioterapia, aunque el color y el número de granulocitos aumentan el tamaño de los granulocitos y también el ahora seguimos con los neutrófilos. Hipogranulación. Por hipogranulación se entiende la disminución de la granulación normal de la hipogranulación. Puede producirse en afecciones benignas como una infección grave, pero también en procesos malignos como el síndrome mielodiplásicos. Los segmentos de neutrófilos normales tienen de 3 a 4 núcleos, pero puede haber algunos con 5 núcleos. Se habla de una hipersegmentación cuando hay muchos neutrófilos con 5 núcleos, mayor de 3 a 5 núcleos o por ciento de todos sus segmentados, o cuando hay neutrófilos con 6 o más nucleolos. La causa más común y típica es la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Además, la GCSF también causan hiperpigmentación. La hiposegmentación o pseudo de Pearl o Pearl-Hueg adquirido, células Stomeister. Un neutrófilo maduro con un núcleo segmentado o unilobular es un signo de displasia mieloide. Estos neutrófilos anormales suelen observarse en pacientes con síndrome mielodisplásicos o tras un tratamiento con quimioterapia o inmunosupresores, entre otros. También pueden aparecer en caso de infecciones muy graves. Aunque esta forma se considera a menudo como una forma de pseudo Pearl-Hueg, hay algunos estudios que sugieren que más que un defecto de producción de núcleo, existe una apoptosis prematura. En la literatura, los efectos que describen como monolobulares, unilobulares, pseudo de Pearl o células de Stromoider. Stomeister. Otra de las anomalías es la macropolicítico o la macropolicite. Un macropolicito es un neutrófilo muy aumentado de tamaño, con un núcleo hipersegmentado que resulta del hecho de que los cromosomas de la célula no están presentes.
2 veces, sino 4 tetraploide. Este cambio puede producirse en una mielopoiesis anormal debido, por ejemplo, a una anemia perniciosa, una sepsis o una quimioterapia. Neutrófilo Mayo-Heiglin. La anomalía de May-Heiglin está causada por una mutación en el gen MYH9 que da lugar a inclusiones anormales de tipo plaquetario y el Dongle en los leucocitos. Aunque estos pacientes pueden tener una ligera tendencia hemorrágica, esta anomalía no afecta a la función leucocitaria. Aunque recuerden a los corpúsculos de Dongle, estas inclusiones son más grandes y también se dan en eosinófilos, basófilos, monocitos, mientras que los corpúsculos de Dongle suelen ir acompañados de granulación tóxica u otros signos de activación. Las inclusiones de May-Heiglin ahora tenemos dentro de los neutrófilos la anomalía de Pelger-Hueg o Pelger o pseudo-Pelger o Pelger-Hueg adquirido o Pince-Nex. Pelger-Hueg es un trastorno autosómico dominante relativamente raro en el que los granulocitos neutrófilos y eosinófilos solo tienen núcleos de 2 lóbulos debido a una mutación en el gen receptor de la lámina B. Los pacientes homocigóticos afectados pueden tener una función alterada. Como consecuencia, los granulocitos de los pacientes homocigotos afectados pueden tener una función alterada. Sin embargo, esta anomalía se observa mucho más a menudo en el caso de estrés hematológico debido a una infección, una transformación o una neoplasia. Se habla entonces de pseudo Pelger-Hueg. Las dos formas se distinguen fácilmente porque en el pseudo Pelger-Hueg siempre se encuentran granulocitos normales. En los neutrófilos también vamos a encontrar vacuolas. Las vacuolas son huecos incoloros en forma de vejiga en el citoplasma o en el núcleo de la célula y contienen material acumulado que son desechos. Las vacuolas son un signo de aumento de la actividad metabólica o fagocítica y suelen ir acompañadas de otras anomalías tóxicas como hipergranulación y cuerpos de Dongle. Las vacuolas también pueden transformarse como artefactos en material antiguo debido al contacto con ECTA, en cuyo caso otras características tóxicas están ausentes y las vacuolas suelen ser pequeñas y ser distribuidas uniformemente. Ahora también encontramos los promielocitos y ahí vamos a encontrar dentro de sus anomalías las alas de ángel. En la leucemia promielocítica aguda puede observarse promielocitos con un núcleo bilobular dividido. Cualquier promielocito con esta anomalía puede reclasificarse como atípico. Sin embargo, esta anomalía de forma también puede darse en otras formas de leucemia
mielocítica aguda, y también puede estar relacionada con la negatividad del HLA-DR. Vamos a ver. Ahora tenemos otra anomalía dentro de las células promielocíticas, las células de fago o células maricas. Las células de fago contienen múltiples bastones de Auer agrupados. No existe un registro formal de cuántas varillas de Auer forman exactamente un haz. El hallazgo de estas inclusiones en promielocitos es indicativo de una leucemia promielocítica aguda, con la maduración forzada de estos promielocitos malignos bajo la influencia de la vitamina A. Estas haces también pueden verse en forma más madura del granulocito neutrófilo. En otros idiomas, estas células pueden describirse como celdas fago. El término apunta de la unidad de inglés del antiguo que para hacer de ramas. Ahora entramos a las plaquetas. La línea trombocítica agregados o áridos. Los agregados de trombocitos son grupos de plaquetas pegadas entre sí. Esta anomalía puede indicar coagulación intravascular. Pero en la práctica suele deberse a una causa preanalítica, por ejemplo, una extracción difícil que provoque la activación de la coagulación durante la punción, el hecho de que la sangre no se mezcle correctamente con el anticoagulante del tubo, o debido a una agregación dependiente de ECTA o heparina o citrato. Otra de las anomalías en las plaquetas en las hebras de fibrina o hilos de fibrina. Cuando la cascada de la coagulación se activa antes, durante o después de la extracción de sangre, pueden verse hilos grises, blancos. En el frotis, hilos de fibrina. Como se ha producido la coagulación, puede haber una falsa disminución del número de plaquetas y una morfología muy anormal. Otra de las alteraciones o anomalías en las plaquetas tenemos el satelitismo plaquetario. El satelitismo plaquetario por ECTA es un raro fenómeno in vitro en el que las plaquetas se adhieren a los granulocitos neutrófilos bajo la influencia del ECTA. El secuestro completo del calcio por el ECTA puede dar lugar a cambios en la membrana de la plaqueta y a la exposición
de los denominados critantígenos, cuando también están presentes anticuerpos contra estos antígenos, se produce una interacción con los neutrófilos, aparte de un falso recuento bajo de plaquetas. Este hallazgo no suele tener consecuencias clínicas. Trombofagocitosis. En este caso, no solamente de los neutrófilos, sino también de los monocitos. La fagocitosis de las plaquetas es un fenómeno relativamente raro y se produce debido al mismo fenómeno del satelitismo por hecta, la captura completa del calcio por hecta. Se produce a la alteración de la membrana en la plaqueta. La fagocitosis de las plaquetas es un fenómeno relativamente raro y se produce debido al mismo fenómeno del satelitismo por hecta. La captura completa del calcio por hecta produce la alteración de las membranas de la plaqueta y la exposición de los denominados antígenos de cripta, cuando también hay anticuerpos contra estos antígenos. Pueden producirse satelitismo y fagocitosis por parte de los neutrófilos y monocitos. Este fenómeno es un efecto in vitro, salvo una falsa reducción del recuento de plaquetas que no suelen tener consecuencias clínicas. Plaquetas macro. Plaquetas anormalmente grandes, mayor de 5 micras, derivadas de una maduración patológica plaquetas macro, plaquetas anormalmente grandes, mayor de 5 micras, derivadas de una maduración patológica, neoplasias malignas, quimioterapia o de una trombopoiesis muy aumentada, como por ejemplo en el síndrome de Bernard-Solier. Ahora tenemos plaquetas megacariocíticos o megacariocitos. Los megacariocitos son precursores de los trombocitos y normalmente no están presentes en la sangre periférica. Sin embargo, a veces pueden encontrarse restos de estas células, especialmente en el núcleo de la sangre. Los micromegacariocitos. Los micromegacariocitos son pequeños megacariocitos atípicos que no pertenecen a la sangre periférica. Los bordes de las células pueden mostrar protuberancias oblícuas. A veces pueden observarse plaquetas en la superficie. La presencia de estas células casi siempre indican un proceso maligno. Entre otras anomalías que vamos a encontrar puede ser, tenemos los crioglobulinas o críos. Los crioglobulinas son anticuerpos que precipitan por debajo de 37 grados, especialmente en parte del cuerpo que pueden estar muy frías. Estos son los en los eritrocitos. Existe la posibilidad de que estos anticuerpos perciben en vivo y provocan obstrucción e inflamación de los vasos sanguíneos. Los anticuerpos de tipo IgG, IgM, IgA pueden ser de naturaleza monoclonal o policlonal. Las crioglobulinas aparecen en enfermedades linfoproliferativas como en el mieloma múltiple o leucemia linfocítica crónica, en infecciones crónicas como la hepatitis C o enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistemático.
Vamos a ver. Apoptosis. Vamos a encontrar también apoptosis y mitosis. Bueno, dentro de las diversas propuestas, la que está más cerca de nuestro país es Chile. En el Departamento de Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia de la Institución de Salud Pública en Chile, llegaron a una a un consenso, donde mayormente la línea roja, que se va a determinar por una cruz a mayor de 5 por campo, mayormente se va a tomar el lado A. Algunos, bueno, ya se supone que una cruz es a partir de 5 por campo, de 6 a 10 por campo, y de 3 cruces de 11 a más por campo. Como verán, aquí pongamos un ejemplo, equilocitosis, 3 cruces, codocitos, 2 cruces, ¿no? Después tenemos la serie blanca, igualmente algunos van a reportar como granulocitos, 3 cruces. Eso es lo que acordaron en Chile. Acá está, seguimos con la línea eritrocitaria. Después en el consenso determinaron por su tipo, pero mayormente lo que determinan es el anterior que vimos por cruces, y ellos ya por consenso están determinándolo así. Tanto la línea eritroide como la línea leucocitaria, o también puede, bueno, muy poco utilizan la parte equivalente, pero ellos ya saben, ya determinan que cómo es lo que significa el subtipo 1, ¿no? Pongamos acá es otro tipo de todo lo que entra dentro del grupo de la policolicitosis. Aquí los núcleos, tanto pongamos en la serie roja, acá entramos ya por acá. Aquí está lo que ven, los tipos de consenso que realizó Chile con todo su personal, tanto médico-patólogo como tecnólogo médico. La serie plaquetaria, cuando le llamamos normales, macroplaquetas, medidas. Como ven, también por una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Acá este es un consenso que se dio en Argentina. No es mucha la variación, pero acá también está lo que es hipocromía. Es un poco mayor los valores, pero casi no es mucha la diferencia. Vamos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, lo que es hipocromía, policromasia. También el consenso de una cruz, 2 cruces, ya que todo esto se rigen en base al ICCH. Igualmente, si ven acá inclusiones, que es lo que vimos acá también en Chile, también por cruces. Y es también en Chile.
por determinaciones, acantoncito, queratocito. Como ven, por cruces también, 1, 2 cruces, 3 cruces. Célula de mordisco, que es queratocito. ¿Dónde estaba aquí? No sé. Bueno, esto no lo describe, pero y ese es en Argentina. Bueno, la ICCH es el Consenso Internacional para la Estandarización de la Hematología. Se inició como un comité de normalización para la Sociedad Europea de Hematología y en 1963 oficialmente está constituida por la Sociedad Internacional de Hematología, la ICH, y la de Estocolmo de 1964, cual al unirse forman la ICCH, que es reconocida como la organización no gubernamental con relaciones oficiales en el organismo mundial de la OMS. Después hay otros organismos internacionales que recomiendan el reporte diario, como el Colegio de Patólogos Americanos, el Servicio Nacional de Evaluación de Calidad Externa en el Reino Unido, la UCAN-NEQUAS, la Sociedad Japonesa de Laboratorio de Hematología, los programas de evaluación de calidad de Australasia, el QAP, y Clínica y Laboratorio Estándar de las instituciones, el CLSI. Aunque no hay pruebas de que un sistema de notificación sea superior a los demás, se ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar una directriz de consenso mundial para la clasificación de las anormalidades de las células sanguíneas y la presencia de informes de sangre periférica como parte de una buena práctica de clínica y de laboratorio. Las recomendaciones de la ICCH para la estandarización de la nomenclatura y clasificación de las células según las características morfológicas en la sangre periférica es lo que utilizamos mayormente en el Perú. Actualmente utilizamos eso, la norma de la ICCH. ¿Y de qué trata esta guía? ¿No? Específicamente, estas guías proporcionan recomendaciones sobre cómo informar de forma confiable y consistente las anormalidades de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, mediante microscopía manual. Se proporciona la clasificación de las células anormales, la nomenclatura y una breve descripción en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿no? Las células rojas, descripción irregular de los glóbulos rojos en lámina periférica, anormalidades de tamaño, color, anomalías de las formas que nombramos, las inclusiones que se presentan en los glóbulos rojos, en las células blancas, el desarrollo de morfología normales de las células mieloides, desarrollo de morfología normales de los linfocitos, anormalidades cuantitativas de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, anormalidades cualitativas de las células mieloides, anormalidades de las cualidades de las células linfoides, y dentro de las plaquetas, las anormalidades cualitativas en plaquetas. El examen de frotis sanguíneo bien hecho y bien teñido, junto con la información del hemograma completo y la capacidad y habilidad del revisor, proporciona información cualitativa y cuantitativa y es una parte esencial del trabajo de diagnóstico. Hallazgos morfológicos anormales se reportan en varias formas: una descripción simple, el uso de términos tales como presencia o ausencia, la determinación semi-cuantitativa, leve, moderada, marcado, un porcentaje cuantitativo de las anomalías morfológicas menor al 5%, leve de 2 a 25%, moderado, marcado. Dentro del reporte de los glóbulos rojos, calificación de las características morfológicas, la clasificación debe proporcionar al clínico información útil sobre el estado de cualquier anormalidad
en sangre periférica. Esto significa que es la responsabilidad del laboratorio proporcionar información para ayudar al diagnóstico diferencial, en lugar de proporcionar datos que no son clínicamente significativos. Por lo tanto, la tabla de clasificación morfológica, según la SSH, contiene un sistema de 2 niveles de clasificación, moderada y muchas. La designación de uno son pocos o raros. Esto reserva solo para esquistocitos, como la observación incluso en pequeñas cantidades es clínicamente significativa. También tenemos la púrpura trombocítica, trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico. Cada sistema de laboratorio debe tener políticas para garantizar la aplicación coherente de los criterios de clasificación. Como mencionamos hace rato, la SLSH tiene, bueno, no se observa muy bien, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, todos los que podemos denominar. El criterio recomendado por la SLSH, bueno, como mencioné hace rato, alteraciones morfológicas más de 2 cruces moderado o más. En el caso de malaria, cualquier hallazgo se considera positivo. En plaquetas, Jam-Telex de 2 cruces moderado a más. Plaquetas agregado plaquetario mayor o raras ocasionales. En blancos, cuerpo de Dogle de 2 cruces moderado a más. Granulaciones tóxicas de 2 cruces moderado más, vacuolas de 2 moderado a más, células anormales como en la línea o serie blanca. Tenemos los blastos mayor de 1%, metamelocitos 2%, metamielocitos y promielocitos mayor del 1%, linfocitos atípicos mayor al 5%, células plasmáticas mayor al 1%. En los glóbulos rojos tenemos los hematíes nucleados, mayor al 1%. Bueno, discúlpenme, extraje este cuadrito. Como ven acá, los esquistocitos, menor al 1%. 2 cruces del 1 al 2, de 3 cruces mayor de 2. Macrobalocitos de 2 a 5, 2 cruces mayor de 5, 3 cruces, estematocito, esferocito, balocito, dianocito y tracreonocito de 2 a 20, 2 cruces, mayor a 20 son 3 cruces, microcitosis, macrocitosis de 2 cruces de 11 a 20, 3 cruces mayor a 20. La evaluación de estos, hasta aquí fue mi exposición. Gracias, disculpe si los cansé, pero es bastante mucho por hablar. No pude investigar mucho sobre las sociedades sobre la NECAS. No encontré no encontré información, porque mayormente encontré más son casos clínicos, pero que no van con relación con los hemogramas, lo que es el QUAC, en los programas de evaluación de calidad de Australasia. Tampoco, igual que la sociedad japonesa, no entré, a pesar que entré a buscadores internacionales en otros idiomas, pero no encontré información. Mil disculpas del caso que no les pueda dar mucha información sobre otros países, pero actualmente todo esto ya está siendo globalizado para ser mayormente reportado en una sola forma, en una sola directrices, nada más. Muchísimas gracias y mil disculpas del caso.
Hasta luego.